Buenas tardes, mi nombre es Francis González y yo les voy a hablar en esta oportunidad sobre lo que es la quiebra para este examen presencial. La quiebra como proceso judicial es aquel mediante el cual un deudor declara su incapacidad para pagar sus deudas. La declaración de quiebra o bancarrota puede pretender lograr la anulación de la obligación del pago de las deudas o puede reducirse a una suspensión de pagos temporales que permita al deudor reorganizar sus finanzas para pagar después. Los procesos que siguen a la declaratoria de quiebra difieren entre países, aunque las principales opciones son las siguientes. En primera opción, se puede optar por una liquidación, que implica la venta de todos los activos de la empresa para satisfacer a los acreedores con los ingresos obtenidos en función de ciertas prioridades. Una segunda opción consiste en los principales acreedores designan a un síndico que tendrá que decidir si conservar la empresa o la liquida. Una tercera opción consiste en buscar un administrador independiente que se responsabilizará de la empresa, pero trabajará pensando en los intereses de todos los acreedores y no solo de los principales. Y una cuarta y última opción consiste en declararse en suspensión de pago en lugar de vender los activos de la empresa. Así se presenta un plan de reestructuración que habrá de ser aprobado por una institución independiente, en el cual se puede optar por vender parte de los activos, realizar una ampliación de capital o emitir una nueva deuda. Entre los tipos de quiebra tenemos la quiebra casual o fortuita. Se dice que es el resultado de causas o circunstancias ajenas a la voluntad o propósito de su autor, de quien se puede decir además que siempre ha actuado con suma mesura, cuidado y prudencia en las gestiones de sus negocios. La quiebra culpable, esta se da cuando su titular obra culposamente en relación con sus acreedores y el desenvolvimiento de sus propios negocios, sea por incurrir en gastos desmedidos, en especulaciones ruinosas, en abandono de la atención de sus negocios o porque se enredó en juego del azar y gastó mucho dinero o incurrió en cualquier otro tipo de imprudencia o negligencia que es manifiesta. La quiebra fraudulenta. Se dice que esta presenta el carácter de fraudulenta cuando su titular, actuando en fraude de sus acreedores, simule deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas. También si sustrae o oculta bienes que pertenezcan a la masa o concede indebidas ventajas a unos u otros de sus acreedores. Cualquiera de estas puede ser sancionado por la ley penal. En cuanto resulta evidente que el concepto de la quiebra en el ámbito penal, ya que si bien la quiebra en sí mismo no constituye un delito, sí lo es cuando concurren en ella determinadas circunstancias imputables al comerciante y que la ley indica expresamente. Para proceder penalmente en contra del quebrado, en fin de exigir la responsabilidad penal correspondiente, es necesario que exista primeramente la declaración de quiebra dictada judicialmente, la cual constituye un requisito para su represión penal, correspondiendo al juez de lo penal su clasificación como culpable o fraudulenta. No debe confundirse la declaración de quiebra hecha por el juez que conoce de procedimientos mercantiles con la calificación que hace el juez penal previamente al inicio de la causa penal declaratoria, que por otra parte no posee carácter definitivo porque al dictarse la sentencia en el proceso penal es cuando habrá que decidirse para los efectos de la imposición de la pena si la quiebra en este caso fue culpable o fraudulenta. Los requisitos que determinan el estado de quiebra son tres. El primero es la cualidad del comerciante deudor, que según el artículo 914 del Código de Comercio se deduce que la institución de la quiebra solamente se aplica al comerciante y para el deudor civil solo existe la sección de bienes.
Ahora bien, todos los que teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión habitual y las sociedades mercantiles, según este artículo, pueden ser declaradas en quiebra las personas físicas y jurídicas. Según el artículo 10 del Código de Comercio, toda persona física mayor de edad que haya hecho del comercio su profesión habitual puede ser declarada en quiebra. El corredor en materia mercantil, el comisionista, también puede ser igualmente declarado en quiebra. El comerciante retirado del comercio puede ser también declarado en quiebra, pero solo dentro de los 5 años posteriores al retiro, con tal de que haya hecho una cesación de pago durante el tiempo que ejerció el comercio. De la misma manera, procede la quiebra de un comerciante fallecido, siempre que hubiere muerto en un estado de cesación de pago, pero no puede ser solicitada ni pronunciada de oficio, sino dentro de los 3 meses siguientes a su muerte. El Código de Comercio equipara la quiebra de las sociedades mercantiles a los comerciales individuales. Solo en determinadas ocasiones establece normas particulares para estas quiebras. Que no haya estado de atraso es la segunda opción, es decir, que no haya obtenido el beneficio de atraso por parte de un tribunal. El tercer requisito es que no haya cesación de pago, la cual consiste en que haya parado el pago de sus deudas vencidas y exigibles. También en la cesación de pago también se debe tener en cuenta que se requiere de una distinción con la suspensión de pago, o sea, el retardo o aplazamiento de los pagos de los que habla el Código de Comercio al definir el estado de atraso. En cambio, en la cesación de pago se debe a un estado de impotencia patrimonial en el que se encuentra el deudor comerciante para hacer frente a los compromisos adquiridos. Para evitar las confusiones, recordemos que la suspensión o el retardo de los pagos es un malestar económico momentáneo o accidental. Cuando el comerciante se encuentra en este estado, se le es aplicable el procedimiento de atraso, mientras que en la cesación de los pagos se debe a insolvencia, ya que la situación patrimonial es muy deficiente y por consiguiente ese desbalance da lugar a una cesación de pagos permanente, donde ya no puede pagar sus deudas ni tiene cómo cancelar. El tribunal competente para llevar a cabo la quiebra se va a llevar a cabo respecto a la cuantía. Esta regla nos da el artículo 928 del Código de Comercio, según el cual la declaración formal del estado de quiebra la pronuncia el juez de comercio o el juez de primera instancia, cuando el pasivo exceda de 10.000 bolívares, o por el juez de departamento de distrito cuando no exceda de esa suma. Fíjense que el juez competente es la autoridad judicial la que va a declarar la quiebra. Declarada esta quiebra, el juez mercantil puede darse cuenta de que hay elementos para calificar esa quiebra como culpable, fortuita o fraudulenta. Si no existen elementos para calificarla, el juez la calificará como fortuita. La declaratoria de quiebra a petición del deudor la establece el artículo 925 del Código de Comercio y nos dice que todo comerciante que se halla en estado de quiebra de quiebra a petición del deudor lo establece el artículo 25 del Código de Comercio, que nos dice que todo comerciante que se halla en estado de quiebra debe hacer por escrito la manifestación de ella ante el juez de comercio de su domicilio mercantil dentro de los 3 días siguientes a la cesación de pago. El contenido de la solicitud del deudor debe contener una manifestación que debe ser por escrito,
el deudor debe indicar las razones de la cesación de pagos y solicitará que se le declare en estado de quiebra. A esta manifestación, el deudor debe acompañar los siguientes recaudos de conformidad con el artículo 926 del Código de Comercio: el balance general, el de las causas que impiden al fallido presentarse, una memoria razonada de las causas de la quiebra. El escrito, el balance y la memoria deben ser fechados y firmados por el solicitante bajo el juramento de que son verdaderas. Cuando el comerciante es una sociedad en nombre colectivo o en comandita, la manifestación debe contener el nombre y el domicilio de cada uno de los socios solidarios y de los comanditarios que no hayan entregado todo su capital. Si la quiebra es de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada, la manifestación debe ser hecha por sus administradores, los cuales quedan obligados a comparecer ante el tribunal y ante el síndico siempre que sean requeridos. ¿Qué debe probar el deudor? El solicitante, si es persona natural, debe probar su condición de comerciante. Si es persona jurídica, también debe probar su cualidad de comerciante, pero en este caso es más fácil, pues se trata de una prueba documental y objetiva. Debe probar también que la cesación de pagos es por razones mercantiles. La demanda por parte de los acreedores. Nos dice que todos los acreedores tienen derecho a pedir la quiebra de un comerciante que se encuentre en estado de cesación de pago. Ese derecho lo ejerce el acreedor mediante la acción de declaratoria de quiebra propuesta ante el tribunal competente. El estado de quiebra de un comerciante no surte efecto alguno mientras no haya sido declarada por sentencia judicial. Es por eso que cuando el comerciante se abstiene a hacer su manifestación ante el tribunal, los acreedores están en su derecho de tomar la iniciativa y demandar la quiebra de su deudor. El contenido del libelo de esta demanda debe contener ciertas exigencias de acuerdo al artículo 932 del Código de Comercio, donde nos dice que los acreedores en su libelo de la demanda deben explicar todos los hechos y circunstancias constitutivas de la cesación de pago, su condición de acreedor, cualidad del comerciante demandado, y precisar y demostrar que las obligaciones exigibles no son satisfechas y que estas son mercantiles. Deben narrar todos los hechos y circunstancias que hayan dado lugar a la cesación de pago, la petición de declaratoria de quiebra del deudor previa citación del mismo. En cuanto al procedimiento, de manera resumida, tenemos que introducir esta demanda. Esta demanda puede analizarla junto con los recaudos que están adjuntos y comprobar que está conforme. Puede declarar un auto admitiéndola o rechazándola. Si el juez la admite, puede disponer, de acuerdo con la documentación adjunta como medida preventiva, la ocupación judicial de todos los bienes del demandado. Podrá igualmente prohibir que se hagan pagos o entregas de mercancías al deudor. Estas medidas deben ser publicadas igual manera de que el fallo de declaratoria de quiebra. Entre los efectos que tiene una sentencia de quiebra, pues encontramos el desapoderamiento de los bienes al deudor, la nulidad de alguno de los actos por el deudor antes de la declaración de la quiebra, la reunión de los acreedores en una masa, la apertura del procedimiento de liquidación y la publicidad de la sentencia. Este último es un requisito muy importante porque mediante la publicidad podrán los acreedores ausentes en lugar del domicilio dar secuencia del estado de quiebra del mismo y acudir a hacerse parte. Así como también se enteran los deudores del fallido que no deben hacer pagos ni entregas de mercancías al deudor, y para que todos los que tengan papeles o bienes del fallido en este caso puedan entregarlos al tribunal. Muchas gracias, esto es todo.